Bien, muchachos, a ver, entramos a la segunda y última parte de lo que es tu repaso. Temas: citología, membrana, citoplasma. Aquí hablaremos algo de núcleo. Vamos a finalizar hablando de las enfermedades y de los virus. Nos habíamos quedado en ácidos nucleicos, que lógicamente lo vamos a hacer al final porque va a venir como parte recreativa. Citología, muchachos. Estudio de la célula, ahí no te hagas problema. Estudio de la célula. Padre de la citología, Robert Hooke. ¿Correcto? Robert Hooke, el que pudo observar las celdas muertas en las placas de concho. ¿Correcto? Ahí no te hagas problema. Aquí la diferencia es que el estudio de las células se circunscribe a estudiar a la célula desde dos campos. Desde la célula primitiva o la procariota y la célula evolucionada o la eucariota. ¿Correcto? Se dice que la procariota no tiene núcleo, pero en sí el núcleo está disperso. La eucariota sí tiene núcleo, pero su núcleo está encapsulado. Esa es la diferencia fundamental. Cuando hablamos de la célula, acuérdate tú que habíamos encontrado 4 partes en ambas y lo señalamos y las diferenciamos. En el caso de la vegetal y del animal, mira, estructura verde, estructura azul. ¿Qué encontrábamos? Una envoltura celular, ¿ok? Envoltura celular. Esa envoltura celular en la célula vegetal tiene un nombre: pared celular, y le daba forma geométrica y protección a la célula. En cambio, en la célula animal recibía un nombre, se llamaba glucocálix. Y el glucocálix en la célula animal servía para reconocer algunas sustancias, ¿ya? Algunas sustancias. La segunda, tercera y cuarta parte sí eran la misma, así que no te hagas problema. Membrana celular, ¿correcto? Citoplasma, que nosotros hemos revisado, y núcleo celular, ¿ok? Núcleo celular. Fundamentalmente esas son las partes de una célula eucariota, tanto vegetal como animal, ¿sí? Pues bien, luego de este pequeño espacio lo vamos a desarrollar para otra cosa. Membrana celular. Cuando hablábamos de la membrana, en este caso, hay algunos detalles de la membrana. Algunos detalles muy importantes. La membrana, por ejemplo, principal característica era la semipermeabilidad selectiva. La semipermeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? Que la célula permite el ingreso y o salida de sustancias. La membrana celular también tiene otra característica muy importante. La membrana hace endocitosis, o sea, hay cosas que entran a la membrana, ¿sí? Y cuando eran sólidos, acuérdate tú, cuando eran sólidos se llamaba fagocitosis, cuando era sólido, fagocitosis, y pinocitosis cuando era líquido, ¿ok? O sea, profesor, la célula come, en otras palabras, sí, pues. Otro detalle, la célula excreta también, y eso se llama exocitosis, ¿ok? Exocitosis. Habíamos hablado también que la membrana tenía una, lo pongo acá, su subestructura es de una bicapa, o sea, doble capa, bicapa fosfolipídica. O sea, hay grasa, por eso se permite entrar y salir sustancias, ¿no? Con proteínas integrales. Y la otra característica de la membrana celular es que la membrana podría ser, ¿qué cosa? O turgencia, o podía ser plasmólisis. Esta puede ser la pregunta, plasmólisis. Profesor, ¿qué cosa era turgencia? Turgencia era cuando la célula se hinchaba, ¿sí? Cuando había un aumento de volumen, se hacía toda la célula. Y plasmólisis era cuando la célula se deshidrataba. ¿Te acuerdas que habíamos hecho el ejemplo del papá bebedor que está con la resaca al día siguiente y la célula se secaba, se hacía flaquita? Plasmólisis, ¿ya? Esto puede ser. Hablar de citoplasma, jóvenes, fundamentalmente es hablar de las organelas, porque el citoplasma en sí está formado de líquido, ¿no? Pero aquí nos interesa la gran parte de organelas. A ver, organelas importantes: mitocondria.
Organelas importantes, cloroplasto. Organela importante, cromoplasto. Organela importante, leucoplasto. Organela importante, lisosoma. Organela importante, ribosoma. Cuidado que ahí te puedes confundir. Organela importante, aparato de Golgi. Y los dos últimos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, que bueno, ya por suerte no te alcanzó. Mitocondria, ¿qué hacía? Mitocondria se encargaba del proceso de respiración celular. Y cuando hay respiración celular, la célula obtiene ATP, energía. Cloroplasto, lo pongo con verde para que no te olvides, el cloroplasto permite la fotosíntesis en las plantas. Cromoplasto en las plantas también le da color a flores y a frutos. Si te pongo cuál es la organela que da color a los frutos, el cromoplasto. Leucoplasto con blanco, leuco es el almacena almidón, ¿correcto? Lisosoma, facilito. El lisosoma, profesor, ¿para qué? Para la digestión celular. Ribosoma, para la síntesis de proteínas. Aparato de Golgi, para la secreción celular. Retículo endoplasmático rugoso, para la detoxificación. Hey, muchachos, no te confíes. No te confíes, que tampoco te voy a decir para qué sirve, No, te voy a hacer una pregunta con criterio. A ver, ejemplo. Un paciente hospitalizado por COVID-19 presenta abundante expectoración, abundante flema, fluido. Si está eliminando mucho fluido, está secretando. ¿Quién se encarga de secretar? En este caso, el aparato de Golgi. Ese paciente a la vez tiene que eliminar el exceso de ¿qué? De medicamento que se le está administrando. Ese proceso se le llama detoxificación. ¿Y dónde lo realiza? Sus células lo realizan en su retículo endoplasmático liso. No te confíes, así que lee bien, analiza bien el video y lee bien la pregunta. Seguimos. Tenemos que hablar del núcleo, pero eso lo vamos a dejar al final para poder hablar de virus. Enfermedades. Habíamos estado hablando, jóvenes, que las enfermedades en sí podían estar divididas en 3 bloques, pero vamos a hacer puntualización en 2 nada más. Las enfermedades de tipo, acuérdate, infecciosas, y las enfermedades de tipo degenerativas. Cuando hablo de una enfermedad infecciosa, es aquella producida, ocasionada, causada ¿por quién? Por bacterias, producida por hongos, producida por protozoarios o protistas, ¿correcto? Incluso puede haber una zoonosis por animales. Y acá nos olvidamos por virus. ¿Sí? Son los agentes que se pueden tratar. Degenerativas es cuando falla el funcionamiento de algún órgano. Esa es la gran diferencia. También se puede tocar el punto de las enfermedades infecciosas, también son conocidas como reversibles o parcialmente reversibles. En cambio, las enfermedades degenerativas son consideradas irreversibles. Ejemplo, la diabetes. Si tienes diabetes, persistes con la diabetes hasta el último día de tu vida. En este caso, creo que viene una pregunta en las tareas. ¿Qué medicamento, qué tipo de fármacos se pueden utilizar para el tratamiento de una infección por bacterias? Antibiótico. Hongos. Vamos a ponerle mejor para ayudarles a comer. Si es bacteria, ¿qué utilizas? Antibióticos. Si es hongos, ¿qué utilizas?
antifúngicos. Si es protistas, ¿qué utilizas? ¿Qué utilizas? Antiparasitarios. Si es por zoonosis, también puedes utilizar los tres. Y si es por virus, ¿qué utilizas? Antivirales. Entonces, la pregunta cae de madura para poder entrar a virus. Paciente con COVID en hospitalización entra con estado moderado. Necesita apoyo asistido para la respiración. Necesita oxígeno, en otras palabras. Pregunta, ¿cuál sería el tratamiento que usted aplicaría? ¿Aplicarías antibióticos? ¿Acitromicina? No entra la acitromicina. Oh, sorpresa, ¿no, profesor? Lo está diciendo recién. Sí, no entra. Utiliza la ivermectina. Es un virus, no es un parásito. Oh, otra sorpresa. Profesor, el paracetamol. Oh, otra sorpresa. No tiene nada que ver. ¿Qué se utiliza? Un antiviral. ¿Qué antiviral? Cuando lleguemos a virus lo resolvemos. Irreversible. El irreversible falla de los diferentes órganos. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, jóvenes. Aquí vamos a mencionar las enfermedades fundamentalmente, ¿ya? Aquí puedo mencionar diabetes mellitus, que es irreversible, ¿ya? El reumatismo, que es irreversible, ¿ya? Otro que también es irreversible por lo general en este caso es el Alzheimer. Aunque hubo un individuo que dijo que leer mucho produce Alzheimer, ¿no? Bueno, finalizo. Virus. Jóvenes, los virus, acuérdate de los virus tienen genoma. Ustedes son el único grado que ha hecho virus, jóvenes. Hay que aprovechar eso. ¿Qué era el genoma? Era la cadena de ácido nucleico, por eso lo dejé al final. Entonces, los genomas en los virus, ¿cuántos genomas tienen los virus? 2 o 4. 4, ¿verdad? Esa era la capacidad de replicación. Tenían ARN o ADN. El humano, ¿cuántos genomas tiene? 1. Y ese 1 solamente de ADN. Acuérdate que el ADN, acuérdense jóvenes, que el ADN era de doble cadena. Y el ARN es de una sola cadena. Pero también puede haber ARN de doble cadena y ADN de una sola cadena. Esa variabilidad tiene. ¿Cuáles son los virus más peligrosos? Los virus que tienen ARN. Y dentro de los virus que tienen ARN, ¿quién se encuentra? Los virus respiratorios. Y todos los virus respiratorios, ¿cómo se llaman? Todos los virus respiratorios reciben el nombre de coronavirus. Lo dejamos para el final del trimestre, ¿no? No lo hicimos en la clase, ¿eh? Y el coronavirus, pregunta. Entonces, ¿está bien hablar de una pandemia de coronavirus en el mundo? No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como enfermedad propiamente dicha, la enfermedad se llama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 del 2019. Esta es la enfermedad. Cuidado que esta es una pregunta fija que te va a venir. Cuidado, jóvenes, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿el coronavirus puede diseminarse en todo el organismo de un individuo? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ADN y el coronavirus tiene ARN. Y todos los coronavirus entonces en el cuerpo tendrían que contaminar el organismo. No se puede. Solamente son específicos en la zona respiratoria, produciendo un producto inflamatorio nada más, ¿ya? Este es el nombre de la enfermedad. No es ni esta ni COVID-19. Esa es la familia de los virus. COVID-19 es el nombre del virus que fue aislado en Wuhan el año pasado. Y SARS-CoV-2 es el nombre de la enfermedad. Síndrome agudo respiratorio severo. ¿Correcto? Bien. Finalizo por este lado, jóvenes, de quinto, con formación de codones y anticodones. Acuérdate, veloz nada más. ARN. Adenina, guanina, citosina, uracilo. ¿Cómo era el anticodón? El anticodón sería lo contrario. ¿Cuál sería? En adenina, uracilo. En guanina, citosina. En guanina, citosina, guanina. Y acá, adenina. ¿Sí? Eso es. Y en ADN sería lo contrario, pues. Ya, lo pongo variado. Timina, guanina, adenina, citosina. En ARN, ¿cómo sería?
adenina, citosina, timina, guanina. Tu examen va a estar fácil, pero es examen de criterio el 50%, examen de conocimientos el otro 50%. Considero que estás facultado para poder desenvolverte con capacidad durante el examen. No me defraudes, alumno de quinto, ¿sí? Te espero con muchas ansias ese examen. Nos vemos, muchachos.